civilizacional, perdiendo la cabeza poco a poco. Amarte se me ha vuelto un vicio. Ella que nota. Recuerden cuando estemos ahí en esos cambios de los 40 minutos, hacer esos movimientos de muñecas y demás para volver a prestar bien la atención. Lo que estaba diciendo el compañero respecto de los gaviones, pues ya les voy a mostrar específicamente como para que entiendan qué es un avión. Un gavión, pues de lo que les estaba explicando, se hace con una malla eslabonada y es digamos, un elemento que se utiliza, se construye para estabilizar taludes, es decir, pendientes de terreno para poderla estabilizar. Yo estoy absolutamente seguro que todos las han visto porque por lo menos en el campus principal de la universidad se observa mucho, ¿sí? Sobre todo en la parte circundante de lo que es la cancha de fútbol en el campus principal. Y en general es esto que les estaba nombrando. Simplemente una malla, esos ven que están metidos dentro de mallas, una malla eslabonada, ¿sí? Forma como celdas, más o menos celdas. Y ojo, la cuestión de la construcción de los gaviones se diseña, ¿sí? Se diseña más o menos cómo debe ser su profundidad, cómo debe, digamos, generarse lo que es la traba al estilo de cómo uno ubica normalmente cualquier elemento de mampostería para un muro, ¿sí? Ya sea un bloque o un ladrillo, uno siempre debe buscar que lo que son las puntas o las separaciones entre uno y otro elemento no queden todas en la misma línea, en la misma verticalidad. ¿Para qué? Para que no sea fácil de generar un volcamiento en algún momento. Entonces, lo mismo hay que tener en cuenta para cuando se desarrollan lo que son los gaviones. Estos son gaviones. ¿Qué otra cosa que ustedes deban saber en el momento que estén de pronto construyendo gaviones, así no los hayan diseñado? Que obligatoriamente para que el gavión funcione bien, todas las caras, ¿sí? Todas las caras de ese elemento prismático, para él se debe utilizar esa piedra de tipo boleo, pero rajoneada, es decir, partida de forma tal que la cara, ¿sí? La cara que quedó partida de ese elemento, más o menos es un poco, digamos, recta, ¿sí? Más o menos. Entonces, hacia las caras de esa malla, ¿sí? Debe quedar específicamente esa parte recta. ¿Para qué? Para que no se embolse, es decir, en el momento que se presenten movimientos del suelo o algún esfuerzo específico que se presente allí, no sea fácil de, digamos, de derrumbar y continúe estabilizando el terreno que es para lo que se necesita. Si eso simplemente le metemos piedra, ¿sí? Tipo boleo, en ese caso, si no la rajoneamos o si no tenemos, digamos, el cuidado de empezar a ubicar hacia los lados, hacia las partes de las caras, que sea una parte plana de esas piedras, ese gavión, muy seguramente en poco tiempo, se empezará prácticamente a embolsar, o es decir, a perder su forma prismática. También es común que lo vean por ahí, sobre todo en las vías.
Aquí se observa de pronto un poquito mejor lo que tiene que ver con lo que son los eslabones, ¿sí? Esas son esto es un gavión y se desarrolla de esa forma. Noten más o menos los tamaños de las piedras, ¿sí? Puede ser perfectamente una piedra oleo rajoneada, es decir, que se parte y las caras más o menos planas son las que deben quedar hacia las caras de la malla en ese prisma que se quiere formar. Se requiere varios tamaños, sí, para poder, por ejemplo, aquí observamos, para poder rellenar ciertos espacios y que de verdad sea estable y se configure como un solo elemento. ¿Sí? Hay que hacerlo así. En otra cuestión que nosotros también podemos utilizar perfectamente ese tipo de piedra tipo óleo es en otro lado donde también hay que rajonear la piedra, que es específicamente para la construcción de lo que es el concreto ciclópeo. Y el concreto ciclópeo, estoy absolutamente seguro que lo tuvieron que haber aprendido. Recuerden que es concreto normal, ¿sí? Más piedra rajoneada, y la piedra rajoneada es normalmente la piedra óleo partida, de forma tal de que logre el concreto normal entrar en esa parte más rugosa, ¿sí? No queda la piedra de una vez al echarla, pues precisamente por sus condiciones, va a ser más difícil de que el concreto se le adhiera cuando es una superficie más o menos lisa, aunque definitivamente no es lisa por ser un material pétreo, pero tiende a ser así. Entonces, cuando es rajoneada, se le pega mucho mejor el concreto y así es que se elabora el concreto ciclópeo. Típico del concreto ciclópeo es para cimientos, ya sea vigas de cimentación o algún tipo de estabilización. También se puede desarrollar para muros de contención perfectamente. Entonces, ese tipo de elementos los podemos trabajar ahí. Un momentico mientras guardo la sesión anterior. Hablando de esto de las sesiones, por favor, que no vuelva a ocurrir. Ya varios incluso me escriben por ahí, me preguntan respecto de las clases. Primero, yo siempre las grabo. Segundo, dependiendo de las condiciones, igual siempre las subo en el momento que puedo, pero a más tardar en la misma semana que hemos visto, si no es el mismo día, máximo 2 días después de haber visto la clase, es decir, justo antes del fin de semana, seguro que yo ya les he subido los videos de las clases de la semana, pero normalmente lo hago el mismo día, en algún momento. ¿Que dónde quedan? Quedan en esa, para el caso, como no, lo de MST no funcionó bien y solamente duran 20 días allá, los enlaces de estos videos quedan en la lista de reproducción para este curso en mi canal de YouTube, que fue el que les compartí a ustedes hace rato en el WhatsApp. Entonces, si ustedes activan de pronto la campanita, así como de pronto para cualquier otra cosa de tipo ocioso, pues fácilmente van a saber cuándo les llega ese material. Y por favor estén pendientes de eso. Por lo menos los que quieran repasar o mirar algo de lo que he explicado por allí. Listo, continuamos. Ok, entonces ya se entiende que sí, cuestiones como esas definitivamente los vamos a tener que analizar y trabajar. Entonces, perfectamente es necesario tener ese orden de magnitud de salida. Ok, lo que tiene que ver con lo de suelo pobremente gradado o bien gradado, la vez pasada alcanzamos a mirarlo, que les dije, nos vamos a adelantar un poquito, y es específicamente de tipo de dibujitos.
Y entendiendo de nuevo, repasando, ahora ya sabiendo un poquito más respecto de las condiciones de la granulometría, entonces los suelos malgradados son más permeables, tienen menor capacidad de fricción y mayor deformabilidad. Esa condición de mayor deformabilidad en general es lo que menos nos sirve a nosotros en materia de suelos. De hecho, la gran mayoría, y es un tema de los que vamos a aprender, la gran mayoría de las veces para cualquier construcción en la que nosotros participemos, habrá que realizar compactación, es decir, generar de que el suelo, ¿sí?, se reagrupe de forma tal que no sea fácil de deformar, que se configure mejor como un suelo con capacidad portante. Entonces, desde las primeras clases, entre menos espacios tenga, que se pueda de pronto rellenar con material de otros tamaños, pues se va a comportar más sólido, es decir, con mayor masa, mayor densidad, por lo tanto, mejor capacidad portante. Y pues obviamente si tiene menos espacios, pues por los espacios por donde se permea el agua, ¿sí?, o cualquier otro líquido, pero especialmente para nosotros de gran importancia el agua. Entonces, entre menos espacios existan, pues menos permeable. Mejor para las condiciones normales de un terreno. Mayor capacidad de fricción porque está más unido, más pegado, en mayor contacto unos granos respecto de otros. Y menor deformabilidad, por eso mismo, porque se puede fácilmente reordenar y al haber diferentes tamaños, también se le proporciona esa característica. La composición porcentual de las fracciones gravas, arenas y finos tiene una gran incidencia en el comportamiento mecánico. Suelos gruesos con pocos finos tienen comportamiento típico de suelos granulares o friccionantes, en tanto que con muchos finos pueden adquirir comportamiento de material fino, especialmente respecto a permeabilidad y compresibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que para nosotros, cuando estemos realizando una exploración de suelo, sacando las muestras a las cuales les vamos a realizar los ensayos de laboratorio, los análisis, el suelo no está separadito, el suelo no nos dice en cada estrato, esto es grava, esto es arena, esto es arcilla, esto es limo, no, para nada. Normalmente el suelo está, digamos, muy mezclado. En algunos casos, mucho, en otros casos no tanto. ¿Cómo es esa mezcla? Entonces, bueno, que normalmente los suelos gruesos, recordemos que son gravas y arenas, pueden estar mezclados con suelos finos, por ejemplo, arcillas o limo, perfectamente. Adelantándome un poquito, dentro de las cosas que vamos a aprender a clasificar es que existen suelos, por ejemplo, gravas limosas, gravas arcillosas, arenas limosas, arenas arcillosas, es decir, que digamos la clasificación me indica que tiene un poquito de los otros tipos de suelo. ¿Qué pasa? Que si tiene mayor porcentaje de suelos gruesos, ¿sí?, es decir, el porcentaje de suelos finos es mínimo o muy bajito, pues podemos asumir de que ese suelo realmente se va a comportar como los suelos gruesos, como si no estuviese mezclado. A su vez, si lo que tenemos es muchísimo fino, pero de pronto mezclado puede ser con una arena o con una grava, pues en ese caso realmente el suelo va a tender a comportarse en muchos casos es como un suelo fino. Entonces eso es a lo que hace referencia esa parte allí. Eso también nos va a servir, ahorita lo vamos a ver, dependiendo de ciertas condiciones, uno se puede imaginar de pronto cómo hacer el comportamiento de ese suelo al momento de poder determinar su granulometría. Entonces, pasos para desarrollar la tabla de cálculo para construir la curva de granulometría y determinar si el suelo es bien o mal gradado. Eso es lo que vamos a hacer respecto de este tema de
de granulometría específicamente. Entonces, para desarrollar el ensayo de granulometría, y ojo, lo que les voy a describir primero es todo eso que se tiene que hacer para poder desarrollar primero el ensayo. El material de suelo a nosotros no nos cae del cielo. Obligatoriamente tenemos que generar una exploración y obtener el material del suelo del sitio donde se va a analizar o se va a trabajar eso. Entonces, para desarrollar el ensayo de granulometría, se debe partir de obtener una muestra que se busca sea lo más cercana a la realidad cuando se esté analizando en el laboratorio. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo más cercano a la realidad? Que ojalá nosotros pudiésemos desarrollar todos estos ensayos de laboratorio ahí mismo. Es decir, que no pierda ciertas características que de pronto solamente se observan es en ese momento cuando estamos excavando. Para ello, se pueden tomar muestras inalteradas, es decir, que conserve el máximo de características naturales del suelo. Y lo otro, también podemos, para ciertos ensayos, utilizar muestras alteradas, es decir, que no importa cómo las toquemos o cómo las transportemos, nos van a servir. Entre más inalterada, es decir, entre más cercana a la realidad sea ese material de suelo, mucho mejor para nosotros en muchísimos de los análisis que se van a desarrollar. Dentro de esas formas, y pues me imagino que ustedes ya han desarrollado por ahí, han estado mirando algún videíto respecto de estos temas. Típico, por ejemplo, extraer una muestra de los estratos de suelo y envolverla rápidamente en Emboplast. ¿Qué es Emboplast o papel film? Ese plástico que de pronto han visto envolviendo algunos alimentos y que incluso los meten al horno. Se utiliza mucho ahora y pues en cocina precisamente porque mantiene, digamos, las condiciones de humedad de esos alimentos. Para nosotros en ingeniería civil desde hace unos años lo estamos utilizando mucho en nuestras construcciones. ¿En qué forma? Por ejemplo, para garantizar cuando estamos fundiendo columnas, vigas y demás, poder envolver, en el caso en que se pueda, sobre todo en las columnas, poderlo envolver en ese plástico específico, es un plástico especial, el papel film o Emboplast, para poder de que la humedad, ¿sí? Que normalmente pierde ese elemento cuando está pasando del estado pastoso al estado sólido, es decir, cuando está fraguando, se conserve y sobre todo si se realiza el curado, es decir, estarle echando agüita a ese elemento, se conserve más aún esa humedad. Entonces, por eso tal vez si tienen la oportunidad o de pronto lo han visto, en muchas construcciones, sobre todo las de los últimos años, usted ve en algún momento las columnas envueltas en ese plástico. Para el caso, si eso funciona así, pues también nos puede funcionar perfectamente al extraer la muestra, la podemos envolver rápido en eso y nos va a conservar muchísimo de la humedad natural del suelo, que es una de las condiciones importantes que nosotros analizamos. También existen, digamos, ensayos de laboratorio in situ, es decir, allí mismo, para poder obtener datos de una vez y que así de pronto se nos llegue a alterar un poco la muestra, ya tengamos un dato base muy cercano a la realidad del suelo o del terreno. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el manejo del aparato, el SPIDI o el humedómetro. SPIDI o humedómetro. Entonces, ese aparatico, ese sí lo tenemos allá en el laboratorio. Normalmente se los muestro y ustedes obligatoriamente tienen que desarrollarlo. Simplemente es un aparato que tiene por alguna parte un lector en el cual, después de ciertos movimientos y con ayuda de un
reactivo, que para el caso es carburo en polvo, carburo en hojuelas, molido por intermedio de unas bolas de acero en unos movimientos circulares durante 3 minutos, se puede observar que genera un gas por dentro. Obviamente también tiene material de suelo bajo cierta medida de peso, es decir, una medida específica. Se mueve durante 3 minutos y en esa molienda se genera digamos, un secado allí que puede generar un gas y eleva cierta presión. Y nosotros simplemente a los 3 minutos, en ese lector de presión que tiene ese aparatico, podemos observar a cuánto equivale, exacto a los 3 minutos. En ese momento tomamos esa lectura y existe una tablita de corrección y obtenemos lo que vendría siendo la humedad natural de ese suelo. Normalmente desarrollan ese y desarrollan lo que nosotros vamos a estar trabajando en muchos de los ejercicios de aquí en adelante, que es ese que habíamos hablado de se pesa primero, se mete al horno 24 horas, se saca, se vuelve a pesar y obviamente la diferencia que existe entre el inicial y el final, pues haciendo una ecuacióncita, pues obtenemos realmente lo que tiene o tenía de contenido de humedad de ese suelo, ¿sí? Para el caso, cosas como esas se pueden desarrollar cuando se está específicamente en el sitio. Nosotros, pues en todo caso, vamos a buscar casi siempre obtener datos lo más cercanos a la realidad. Esas son las muestras inalteradas. Entonces, los tipos de muestras pueden ser alteradas o inalteradas, siendo estas últimas las recomendables por lo descrito anteriormente. ¿Listo? Profe, lo de hornear o sea, las muestras también lo hacen con el oro para dar un peso exacto y para luego determinar la pureza. Pues a ver, no tanto la pureza, pero sí es específicamente para poder obtener, digamos, datos en porcentaje o en peso según las condiciones de lo que estemos hallando. Para lo de humedad, y nosotros vamos a tener que estar trabajando humedades, es un dato fundamental para desarrollo de muchos de los temas que vamos a trabajar aquí en mecánica de suelos. Lo que sí es que obligatoriamente habrá que hacer un antes y un después, es decir, una condición de humedad lo más cercana a la realidad, es decir, con la muestra inalterada y rápidamente se pesa y esa misma muestra se mete al horno 24 horas en un rango de temperatura que oscila entre los 105 y 110 grados centígrados, ¿sí? Tampoco es que nos pasemos a temperaturas demasiado altas, de 1000 o 1500, que son normalmente las que, digamos, cambian la estructura molecular de ese material, como los que ustedes tuvieron que haber aprendido cuando se genera, digamos, la elaboración del cemento o el clínker en ese momento, que son muchos materiales pétreos, pero se cambia la estructura molecular. Para que no cambie, sino que simplemente garanticemos de que se va a evaporar el agua, pues obviamente por la temperatura, pues en ese caso lo manejamos dentro de esos rangos. Y con esas diferencias de pesos y una ecuación específica que vamos a aprender, que es por contenido de humedad, que es el peso húmedo sobre el peso seco, ¿sí? Y ese peso húmedo es precisamente peso inicial menos peso final, todo es un porcentaje. Esas cuestiones es un dato con el que vamos a trabajar en otras cosas, sobre todo cuando ya estemos en el tema de relaciones gravimétricas y volumétricas. Entonces, pues, como para que lo tengan de idea, no es que lo vamos a estar manejando en esta parte de granulometría aún. Ahorita cuando entremos al tema de estados de consistencia, definitivamente ahí lo vamos a ver y vamos a entender muy bien a qué me estoy refiriendo con eso. Lo que pasa es que cuando se empieza a desarrollar los ensayos de laboratorio con un material de suelo, pues normalmente uno utiliza una vez una parte para desarrollar unas cosas y a su vez, pues paralelamente, va desarrollando con ese mismo material otros ensayos, ¿sí?
para poder ir adelantando. No es que obligatoriamente nos toca hacer uno solo primero, después pasar a otro. No, hay muchos ensayos que pueden desarrollar al mismo tiempo según la disponibilidad de equipo. Entonces, listo, partiendo de que vamos a tener eso, pues quiere decir de que tenemos que realizar un poco de actividades previas al análisis del laboratorio. Entonces, obligatoriamente la exploración del suelo. Entonces, para el estudio geotécnico, tener en cuenta la tabla H31-1, que es la clasificación de las unidades de construcción por categorías. Ojo, ¿qué significa esto? Esto ya lo estoy referenciando directamente a la NSR10, al Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, en el título H, ¿sí? Según el título que ustedes estén analizando, las tablas pues tomarán esa letrica. Como esto tiene que ver es con geotecnia, con estudios geotécnicos, que es el título H, por eso la tabla es la H, y en este caso la 3.1-1. Y ese es el nombrecito. En el momento que puedan, por favor, obsérvenla para que vayan entendiendo muchas de las cosas con las que van a trabajar de aquí en adelante. Y la tabla H3.2-1, número mínimo de sondeos y profundidad para cada unidad de construcción. Categoría de la unidad de construcción. Estas dos tablitas se complementan. Primero hay que identificar o clasificar las unidades de construcción, ¿sí? Tener esas categorías y luego, dependiendo de la categoría, se obtiene el número mínimo de sondeos y profundidad por cada unidad de construcción, ¿sí? Cuando estén mirando esa tablita, en el momento que los que quieran, pues entenderán un poquito más respecto a eso. A su vez, junto con esas tablas viene un poco de información. Entre más ustedes empiecen a tratar esa parte de geotecnia, mucho mejor. Dentro de esas exploraciones de suelo, por ejemplo, tenemos lo que es el apique y también el SPT. El apique hace referencia a cuando se abre un hueco, ¿sí? En el suelo. Es normalmente lo que ustedes deberían desarrollar en este curso y justo desde la primera semana para poder observar cómo son los estratos de suelo y poder tener el espacio para, digamos, extraer muestras de cada estrato de suelo, ¿sí? Lo hablamos en una de las clases anteriores, cuando ya tenemos esos estratos de suelo. De allí, más o menos de esas paredes, nosotros tomamos muestras y pues les desarrollamos algún tipo de, ya sea que los envolvamos en el plástico o existe otro método para generar una muestra inalterada, que es cubrirlo con parafina, pero ese proceso pues hay que tener, digamos, cierta habilidad y experiencia, porque la parafina, que es con lo que se generan las velas, para que se derrita, para que pase del estado sólido a un estado más o menos líquido, pues tiene que adicionársele calor obligatoriamente. Pero si nosotros nos pasamos del calor o no dejamos que se estabilice esa temperatura en ese material, pues seguramente le empezaremos a robar humedad al suelo de la muestra que estamos analizando. Entonces, para ello, esa se puede, pero si se tiene de verdad la destreza. La mejor forma de no tener problemas es específicamente utilizando el Emboplast. Ahí les queda algún enlace como para que entiendan lo del SPT. El SPT es el Standard Penetration Test, la prueba de penetración estándar. Si entran a ese enlace, perfectamente van a entender de qué estoy hablando, y cualquier cosa, pues después de pronto me preguntan. Ese es un método general, es muy utilizado para precisamente tomar las muestras, sobre todo a buena profundidad, sin estar necesitando abrir huecos de muchas áreas, ¿sí? De gran área.
Entonces es uno de los más utilizados en vías y en otro tipo de sondeos para construcciones. Muy bien. Supongamos que lo que desarrollamos en la PIC o ya sea el SPT, vamos a tener muestras del suelo de la zona donde necesitamos analizar si nos sirve para la construcción. Entonces, de eso, en esos sitios, toma de muestras, alteradas o inalteradas, especialmente para contenido de humedad y otros ensayos, las muestras inalteradas. Teniendo ya las muestras, ahora sí nos vamos al laboratorio. Y en el laboratorio, ¿qué es lo que vamos a hacer o qué se debería hacer? ¿Qué es lo que se tiene que desarrollar como un cuarteo? Es decir, se extiende un material, ese material de suelo, se divide en 4, ¿sí? Y empieza uno a mezclar en diagonales, ¿sí? Mezclar uno con otro, ¿sí? Hasta que de verdad sea un material homogéneo. Es decir, que de pronto, como ya hablamos de que los suelos normalmente están mezclados, pero puede ser que en algún momento de esa muestra nos hayamos quedado con una parte que de pronto tenga mucha parte granular y resulta que todo lo otro realmente es fino. Entonces, para que sea una muestra representativa de eso que estamos sacando, es mejor generar ese cuarteo. Es lo primero que tienen que hacer para el ensayo de granulometría en el laboratorio. Entonces, se genera una muestra representativa dividiendo en 4 partes y mezclando en diagonales, la cual es pulverizada haciendo uso de la porra de goma, es decir, el chapulín. Es decir, los terrones de pronto más gruesos, pues se intentan moler, pues tampoco hasta aplastarlo, pero sí que más o menos se rebaje a unas medidas de grano por ahí más o menos de unos 2-3 centímetros. ¿Sí? Esa es la idea con ese material y sobre todo con ese instrumento que es de los que ustedes tendrían que estar solicitando en el laboratorio, el chapulín o la porra de goma. Luego de eso, después de haberlo mezclado, haberlo pulverizado, ya tenemos un poco de material. Y lo pesamos. Lo pesamos y ojo, nosotros todo el tiempo vamos a estar pesando las cosas. Después de pesarlo, ahí sí utilizamos lo que es el tamiz de lavado con malla número 200. Lo hablamos en su momento, que siempre nosotros en lo que vamos a estar desarrollando aquí, siempre la vamos a hacer el lavado por el tamiz 200. En el video que vimos la clase pasada en algún momentico, pues se observaba más o menos que era, si se tenía digamos un grifo, pues simplemente se ubicaba allí el tamiz de lavado hasta que el agua pase o se observe que aparentemente limpia, ¿sí? Se procede al lavado hasta que el agua que pasa precisamente esa malla número 200, se observe aparentemente limpia. Ojo, si más del 50%, si más del 50% del peso original, es decir, de esto que teníamos, se pesa la muestra antes del lavado. Si más del 50% del peso original a lavar pasó por el tamiz 200, y de aquí en adelante cuando estemos hablando de ciertos tamices siempre los vamos a referenciar de esta forma, T, que es de tamiz, y el número o las pulgadas a las que se esté haciendo referencia. Entonces, si más del 50% del peso original a lavar pasó por el tamiz 200, se asume que la muestra de suelo a analizar se comportará como suelo fino. Es decir, como pasó el tamiz 200 y nosotros ya sabemos que ese es el límite entre los gruesos y los finos, pues si pasó más del 50%, muy seguramente ese suelo se va a comportar más como un suelo fino. Así de simple. Se asume en el momento. Y se requiere más material para garantizar mínimo de 800 a 1500 gramos para realizar el tamizado privado. Pues si se fue tanto material, seguramente nos va a tocar echar más para poder lavar
y poder garantizar de que lo retenido, lo que se nos va a quedar en ese tamiz de lavado 200, más o menos esté entre los 800 y los 1500 gramos. ¿Por qué más o menos sobre ese peso? Pues porque, digamos, las medidas de los tamices no son muy grandes, es decir, tampoco es que le podamos meter toda la muestra de suelo que nosotros querramos. Entonces, para poder más o menos que se genere un buen tamizado, con esas medidas, casi siempre ustedes trabajan sobre los 1200 gramos, se puede realizar perfectamente ese tamizado privado. Por el contrario, si más del 50% del peso original a lavar se retuvo en el tamiz 200, se puede asumir que la muestra de suelo a analizar se comportará como suelo grueso y se debe garantizar mínimo de 800 a 1500 gramos para realizar el tamizado privado. Ojo, es fundamental que ustedes entiendan eso de lo que pasa, ¿sí? Lo que pasa y lo que se retiene. Eso es fundamental entenderlo desde el punto de vista de un tamiz. Lo que se retiene es lo que queda dentro de él, lo que pasó, lo que se fue hacia el siguiente tamiz o hacia la bandeja o fondo. Eso en cualquier tamiz.